Es que el agua internacional tiene que ser manejada de común acuerdo. Y esta de la República Dominicana, mira, yo conozco a ciencia cierta 3 caudales de río que son importantes. Que uno nace en Haití, el río Libón, nace en Haití y entra por la comunidad de la comunidad haitiana que pertenece contigua a la comunidad de Restauración, Villanacaona de República Dominicana, perteneciente a Restauración. Ahí entra el río Libón en Villanacaona, entra al territorio puramente dominicano para después de Río Limpio, entrar al río Artibonito. Y todo eso es río Artibonito dominicano hasta que comienza a dividir en Pedro Santana con Haití. Pedro Santana y Haití está dividido fundamentalmente por el río Artibonito. Con Haití está dividido hasta que en Elías Piña comienza a ser agua haitiana hasta que desemboca en el Mar Caribe, pero en territorio haitiano. Y el río Masacre, ese es el tercero, el río Masacre, que nace acá en la parte alta de Loma de Cabrera, va recorriendo todas estas partes que va dividiendo entre Loma de Cabrera y Dajabón, como municipio los dos, y entonces divide una parte en Haití, con República Dominicana, hasta que muere, como dije ahorita, en la provincia de Montecristi, básicamente en Carbonera. Ahora, ¿quién había osado utilizar el río en las condiciones que están pensando utilizar el agua del río Masacre para utilizarla de manera particular, para unos particulares? El río, para información de ustedes, en el río Artibonita hay estudios internacionales, río Artibonito, estudios internacionales para hacer una presa antes de llegar al municipio de Pedro Santana, que beneficiaría a Haití y todas esas comunidades de la provincia de Elías Piña. Y no se ha construido esa gran presa solo porque afectaría a Haití. Entonces, si República Dominicana, con apoyo internacional, no construye una presa en el agua dominicana, que es netamente dominicana, para no afectar a Haití, ¿cómo es que los haitianos quieren desviar el agua del río Masacre para beneficio de unos particulares? Es decir, están buscando un problema en medio de que en todo el mundo se están generando esta situación, que lo que busca es impacientar, terminar con la paz que está viviendo el mundo. Constituyámonos en Consejo de Guerra. Nosotros somos los responsables de informar a los que no tienen la facilidad de llegar a esos lugares. Tenemos la información en nuestra mano y la ponemos a disposición de los televidentes. ¿Cuáles de ustedes entienden que aquí hay un trasfondo de eso? Aquí no se trata solamente de río, aquí se trata de... Yo soy de los que digo, que no es verdad que se está discutiendo porque lo del agua. No es verdad, es una excusa. Esa es la excusa para sacar su odio. Una excusa es, vamos a ver de qué manera le creamos la problemática. Creamos un problema entre República Dominicana y Haití. Dese en cuenta que no es el Estado. No es el Estado que está haciendo eso. Es un empresario. Es simplemente que ese individuo está violentando, inclusive tratados que tienen fuerza de ley. Que ellos bien podrían simplemente ejecutarle una orden de arresto o una fragancia y decirle, ya usted está aquí en el banquillo del acusado, porque usted está atentando contra la soberanía y las buenas relaciones de un Estado y el otro. Y en ese mismo orden podemos decir que si a los representantes de lo que se le puede llamar, que es Haití, porque yo no sé cómo llamarle, si Estado, si República, si pedazo de tierra, porque esos límites geográficos con esas reservas naturales la creó la naturaleza, que es Dios a su vez quien la crea. Y ellos están atentando contra eso. Y le están diciendo a este país, no han podido, representantes del pedazo de tierra que representa aquel lado, culparnos de violencia, de violación a los derechos humanos, porque nuestro Estado le ha garantizado salud. No han podido acusarnos de discriminación a nuestro Estado porque le hemos facilitado la educación.
no han podido acusarnos de ser uno racista, porque convivimos con ustedes mejores que ustedes conviven con ustedes mismos. No han podido de ninguna índole afectar, no este gobierno, porque esto no es político, ni siquiera el anterior, pero ni el anterior al anterior. Porque si vamos a ver los últimos 3 gobernantes, los 3 tuvieron actitud solidaria con ese pedazo de tierra, que no se le puede llamar república, ni país, ni nada por el estilo. Porque ellos mismos se permiten que lo dirija un individuo con alevosía y maldad, que solamente le afecta a ellos mismos, porque la hospitalidad que han tenido los últimos gobernantes de diferentes organizaciones políticas, para que se den cuenta que este es un tema que borra lo que es el color. Este tema une a la República Dominicana y no se puede tomar de un punto de partida diciendo que el mandatario tal no hizo esto. No, cada uno con sus atribuciones de qué aportó al vecino país. Leonel Fernández le llevó inclusive educación a su propia casa. ¿Pueden criticarlo? No hay forma. Danilo Medina, ni se diga, el conjunto de obras lo carnetizó. Lo que no hizo su país, le dio identidad. Que ellos nada más decían, ¿qué es esto, Dios mío? En su idioma. No podían expresar lo que significaba ellos estar identificados, que en su país un acta de nacimiento le da. ¿Y qué ha hecho nuestro presidente? Vayan a los hospitales, vayan al seguro social, la salud que se les pende a ellos. Entonces esos 3 mandatarios de nosotros son 3 pilares que los 3 merecen de nosotros. Miren, el más arduo saludo. Me puedo erigir el pecho cuando hablo de mis 3 mandatarios que han tocado el Estado en estos últimos 3 periodos, como han tratado este martiano. Y usted venía a decirnos hoy decirnos nosotros como generaciones que estamos dispuestos que el presidente dé una orden para ponernos la ropa en los chamacos y ser voluntariado para enfrentar esas fuerzas oscuras que quieren desmeritar las últimas 3 gestiones de nuestra república, que lo que han sido hospitalarias con este problema. Es de una vez y por todas, señor presidente, que hay que mandarle un mensaje claro. Esto es un momento de ustedes reunirse en Consejo de Guerra, tanto el expresidente Leonel Fernández, el mismo Danilo Medina y usted, señor presidente Luis Abinader, porque ustedes los 3 coinciden en una causa justa, en haber temperado a darle hospitalidad, salud, educación y seguridad a ciudadanos que lo único que han querido es presentarnos nosotros ante la comunidad internacional como monstruo, que no hay forma, y con este tema tampoco lo van a hacer. Es lo que yo quería decirle desde esta tribuna. Si puede fortalecer este comentario, señor Aquiles, que fue el que primero abrió esta caja de Pandora cuando acusó al responsable, el mismo bandido ese que usted parece que ya tenía. Mira, Ismael, lo que pasa es que tú lo estás enfocando. Rusel, la edad no te permite ver a ti las cosas. A ti como Estado, esto es un problema de Estado a Estado. ¿Se puede llamar Estado Haití? Bueno, pero tú tienes que enfocarlo en ese. Tú tienes que enfocarlo en ese orden. Vamos a hablar de legítimamente. Tú no puedes enfocarlo de manera personal ni enfocarlo porque hay un incidente. Tú tienes que enfocarlo de Estado. O sea, el gobierno dominicano hizo lo correcto, fue a Cancillería y abrieron una carpeta de diálogo de Estado a Estado, ¿verdad? Y falló. Escucha, le dijo Dios al pueblo de Israel. No hable. Está bien. No, pero vaya respondiendo al interrogante que su mismo comentario me trae a mí. Sí, pero, hizo un diálogo y falló. Siga, vamos a hacer entonces, ¿qué pasa? Tú necesitas tener lo que le llaman, en esos diálogos, siempre debe aparecer lo que le llaman un interlocutor válido. Exacto. Alguien que tenga la calidad para dialogar. Exacto. Por ejemplo, tú no tienes la calidad para hablar de guerra. Yo no tengo la calidad para hablar de guerra. Tú tienes que tener lo que le llaman los actores válidos. Y resulta que los actores válidos en la democracia lo de soberano. El pueblo te elige a ti de presidente para que tú de manera indirecta representes el pueblo. En ese diálogo entonces que se paró, no significa que haya fracasado. Se supone que deben intervenir ahora, como son esas instancias que existen, las Naciones Unidas. También está la OEA. ¿Tú entiendes que deben intervenir ellos? Ellos tienen que intervenir porque son las instancias que tienen la calidad cuando se presenta un conflicto entre países para arbitrar el conflicto. Sí, eso el arbitraje es importante, pero te voy a interrumpir para que tú continúes. Yo te escuché silenciosamente a ti
durante 10 minutos. Es que es un tema en derecho, se llama admisibilidad de las acciones. Está bien, entonces terminé. tú crees, no, yo no te quiero que tú te pares, porque esto no es un asunto robótico, que tú vienes y dices lo que tú quieres decir y terminó ahí porque tiene la verdad absoluta, ni yo tampoco. Tenemos que ser, interactuar, porque estamos hablando de la misma república, la que compartimos tú y yo, y tú no puedes pretender que es solamente un tema que te concierne a ti, y que solamente porque tú establezcas de manera muy respetuosa, te lo digo, que ese sea el abordaje que lleva, hubiese sido posible lo que tú planteas si el problema hubiese sido entre Estado y Estado. El problema no es Estado y Estado, porque ellos no son un Estado, pero vamos a poner que sí que lo son. Pero estamos hablando de un tercero que no representa ninguna institución de ese supuesto Estado que tú aludes. Es un tercero que viene y toma atribuciones y que está poniendo en relieve la paz que por años y por décadas han reinado sobre nosotros. ¿Tú me estás entendiendo ahora? Entonces es inadmisible que se vayan las instancias. Para que un Estado exista tiene que tener la Constitución, ellos la tienen. Tú ahora mismo para entrar a Haití tú necesitas un visado. Tú no puedes decir, yo voy a cruzar la frontera en pantalones cortos y me voy a meter allá, porque tú estás metido en un problema serio. Entonces tú tienes que, lo primero que tú tienes que reconocer lo que ellos son, su identidad. Ellos son un Estado constituido que están en una crisis temporal de tipo política que puede desaparecer en cualquier momento. Deme la oportunidad aquí. Pero cuando yo termine, o si no, dejemos esto aquí, porque yo estoy esperando mi turno. No, tranquilito. Solamente era para decirle, fortalecer lo que usted dice, Aquiles, respecto a lo de para entrar al territorio norteamericano, haitiano. Ahí sí hay que prestarse la atención. Para cualquier país, ellos son un país constituido con un voto en las Naciones Unidas, no podemos volvernos locos. Ellos son un Estado constituido con un voto en las Naciones Unidas. Tienen representación. Y tienen representaciones diplomáticas en la República Dominicana. Tienen embajadas establecidas en la República Dominicana y tienen cancillería para discutir los problemas. ¿Y presidente tienen? Y tienen presidente, tienen un primer ministro. Un primer ministro que se llama Ariel Henry, que arbitra todo el conflicto y que es el interlocutor que ellos tienen ahora. Entonces todos los conflictos, y disculpen el tono, que se puedan dirimir entre dos estados, existen instancias que hay que agotar. Tú tienes que agotar la instancia primero de la Cancillería. Mire, vamos a amablemente hablar sobre cómo podemos resolver esto de manera respetuosa, que es lo que se está haciendo. Ahora, cuando ambas cancillerías ven que los diálogos no son posibles de acuerdo a la agenda que ellos están desarrollando, entonces recurren a las Naciones Unidas para airear ese conflicto. Pero ningún ciudadano dominicano puede tomar la ley en la mano y montarse en un carro de fuego o montarse con un tanque de guerra y salir para Haití a pelear. Esas son cosas para buconadas. En los estados civilizados no se opera así. Entonces lo que se está haciendo es simplemente, bueno, nosotros vamos a sellar y vamos a reclamar nuestros derechos mediante los mecanismos civilizados. Para eso está la diplomacia. El mecanismo civilizado lo establecen ambas cancillerías. Si ambas cancillerías no logran entre hoy y mañana ponerse de acuerdo, entonces tendrán que ir a la OEA. Y si no se consigue la OEA, tendrán que ir a las Naciones Unidas. Y si no se consigue, van al Tribunal de la Haya. Para poner un ejemplo a la teleaudiencia, el Nilo no nace en Egipto. El Nilo nace en un país de África, si no me equivoco, creo que en Sudán, lejano. Y ha existido el propósito histórico de crear una represa en el Nilo, de represar el Nilo en la parte antes de entrar a Egipto. Y Egipto entiende que eso va a representar para la cosecha, para el país, para los ciudadanos, para la población, un crimen. Sí. Y recurrió entonces ante Naciones Unidas. Y hay un conflicto montado en Naciones Unidas. Hay un conflicto que se va a dirimir en la Haya respecto a eso, porque tú no puedes tomar ese tipo de decisiones. La India tiene un conflicto con China, porque el río Ganges, el mayor río de China, no nace en China, nace en la India. Y por eso es el conflicto India-China. Porque China y por eso fue también que Mao, con mucha inteligencia, invadió el Tíbet. Porque sabe que ahí está el nacimiento de la primer fuente acuífera que tiene China, que es el río Ganges. Entonces, todas esas cosas, hay suficiente experiencia acumulada, suficiente jurisprudencia, como dicen los abogados, documentos para dirimir eso de manera pacífica. Eso es que hay un grupo de personas que, bajo la excusa de que ahí se desarrolla un comercio, Yasmín, porque ahí no es el agua lo que se está discutiendo, ahí lo que se está discutiendo es que a esa parte de la isla del Haití, de Juana Méndez, de Cabo Haitiano, hay un comercio desarrollado entre Dajabón,
en esa parte limítrofe, que no puede durar 2 días cerrado, porque si dura 2 días cerrado, genera una situación complicada para ambas partes. Los volúmenes de negocio, la materia prima, y los alimentos, las cosas que se necesitan en Juana Méndez, los recursos que se producen en el día a día, en yo te vendo a ti, yo consigo el dinero para allá comprar mañana, para seguir vendiendo. Pero no es tanto ese caso. Exacto. Lo que se está discutiendo ahí. O sea, la presión es para que abran la frontera, porque hay unas condiciones económicas muy precarias en las poblaciones de ambos países. ¿Pero que quién la provocó? La provocaron ese señor que está ahí, que es el agitador, que hicimos el comentario la semana pasada, y que también se requiere la parte que yo te estoy diciendo a ti del interlocutor válido. Por ejemplo, el alcalde de Juana Méndez, de nosotros, de Dajabón, que es Riverón, es el interlocutor válido, porque fue el pueblo. Ahora tiene Juana Méndez, tiene Cabo Haitiano, tienen ellos en esa zona, desde el punto de vista del soberano, un interlocutor válido. No lo tienen. ¿Por qué? Porque se supone que tú te has pedido varias clases aquí, varias cátedras, de que ellos debieron hacer elecciones en septiembre del año pasado. ¿Y qué pasó con el elección? Entonces, ellos, como no hicieron elecciones, ¿qué pasó con el todo lo que están en puestos públicos que elige el soberano, están usurpando el poder. Oh, pero tú me acabas de decir que es un Estado. Yo quiero que tú me sigas dando terminarte, porque ahí hay un mecanismo. Porque la Constitución no es tonta. La Constitución es como no puede trancarse, tiene que darle una salida política. Qué bueno a todo tiene que darle. Entonces la Constitución establece la figura del interino, pero también establece que ese interino tiene un tiempo, y entonces cuando van ahora que le dicen, espérate, nosotros no tenemos condiciones, no tenemos los recursos, no tenemos el dinero, no hay la logística, hay que recuperar ese país que está en manos de las bandas armadas, etcétera, etcétera, para crear las condiciones para que el soberano pueda volver a votar por las autoridades legítimas que van a regir ese país. Pero, mientras tanto, esas son explicaciones, yo pienso que usted sabe que son fáciles de entender. Y coger 2 pistolas y aparecerte allá como Rambo en una lancha. Discúlpeme. Yo pienso que las explicaciones que usted está dando, entendible perfectamente, pero no tenemos, el tema es, como usted termina de decir, que no tenemos la contraparte del interlocutor válido, y sí tiene que estar claro. Naciones Unidas. Sí tiene que estar claro. Es lo que le estamos pidiendo. Intervenir. Sí tiene que estar claro que es un tema de derecho de mucho interés. Perdóneme. Dígame. Vamos a llevarnos bien con los amigos que nos están viendo en la casa. Ellos quieren ese debate. Sí. Ellos lo piden. Sí, pero se está subiendo la audiencia. Sí, pero ellos quieren también que nos escuchemos nosotros. Mira, está entendido la explicación, más que sobreentendido, pero aquí le termina diciendo Santiago Riverón, el síndico de Dajabón, el alcalde de Dajabón, es un interlocutor válido. ¿Por qué? Pero Santiago Riverón dijo ayer que el martes, que el presidente de la República no le informó que iban a ver, que iba a hacer un cierre en la frontera. Sí, está bien. Entonces, ¿con qué autoridad va a intervenir? Está bien. Hay parte que no hemos tocado, que yo quiero que ustedes también la vean, que es el componente de que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de este país, y que se supone que hay un servicio de inteligencia. Hay informaciones que le llegan al presidente, que no me llegan a ti ni le llegan aquí, y que el presidente mide la temperatura, y entonces hay lo que le llaman un consejo en el comando, en el mando militar, que establece la operación. Hay una operación montada. Por ejemplo, siempre pongo, porque a la gente hay que recordarle, hay una famosa película que se llama Valquiria, la operación Valquiria. Hay una operación escrita respecto al problema limítrofe fronterizo con Haití. Esa operación se activa cuando hay problemas de este tipo. Y esa misma operación que está escrita dice cuáles son los pasos que tú debes dar. Los pasos que se deben dar. Entonces, le dicen al presidente, miren, la temperatura está a un nivel que los pasos a dar son 6. Hay que sellar las fronteras porque es la copia, los servicios de inteligencia, la diplomacia, les suple Russell. Sí, las informaciones. Varias cosas. Y el presidente entonces acciona. Yo quiero le dice, presidente, la opción que tenemos son 2 nada más. Esta y esta. Exacto. Y el presidente entonces,
que no es un tonto, que tiene que llevarse de los expertos que están ahí, le dice, sellen frontera. Entonces, mira, sí, pero tiene que informar al síndico allá. Tiene que informar al síndico allá. Tiene que informar al síndico de allá. Debió informar al síndico de allá. Debió informarse al síndico. Ahora, no tiene que informarlo. Tenía que informarse. Tenía que informarlo. No, mire, le voy a pedir a los tres que vamos a respetar. Esto está caliente, la gente está politizando. Yo entiendo perfectamente lo que es la estrategia militar y lo que es también una operación montada. Exacto. Vamos a escuchar a Yamín. Y lo que es, tú dices, ¿qué dice la operación? Yamín. Y es clara en cada punto. Entonces el presidente no tiene que informarle. Claro que no. A Riverón, porque no está en el. Riverón lo que es un alcalde, es un civil. Mira lo que pasa. Al ser un civil, ya la operación, cuando dice. Sobrepasa los límites de él. Correcto, Rusel. Esa es la realidad. Mire, tenemos que estar claros de algo. ¿De qué vamos a estar claros? Mire, ustedes deben, los dos, ahora mismo hacer un ejercicio y pedirle a Dios iluminación de lo que es. Porque si ahí hay un muerto con la idea. Ay. Si ahí tú por casualidad. Cuidado. Oye, esto que te voy a dar, porque tú no tienes, tú eres joven y la juventud te está traicionando. Sí, así puede ser. Ahí hay un muerto haitiano. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. Puede ser un crimen. Y viene una intervención de las Naciones Unidas. De aquel lado, ahí como están estos que están apetrechados. Ponme el video, Jonás, para que ellos vean a qué nivel que estamos. Sí. Pon el video de nuevo, Jonás. Pon el video, Jonás, para que tú veas a qué nivel está eso. Ahí hay un disparo que se saca. Ponme los G que están apetrechados del otro lado. Ahí hay unos G que están apetrechados que dice cualquier caco caliente de aquel lado de Haití hace un movimiento y esta gente por error hacen un disparo y matan 20 ahí. Hay un problema internacional. Es que ya el problema, ahí era que yo quería llegar. Hay un problema de dimensiones militares internacionales. Entonces, mira, de ahí vamos a hablar nosotros. Vamos a hablar, entonces, y nosotros no podemos llegar ahí. Vamos a hablar nosotros debemos llegar donde nos lleve nuestra soberanía. El respeto a nuestra soberanía nos tiene que llevar donde los actos que ellos quieran. Pero estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que evitar. Comenzaste explicándome, y qué buena la clase de historia que me diste del Nilo y del Níger y todo eso. Hay muchos casos, Yo valoro esa información porque para mí son válidas. ¿Qué resulta? Que ya, si se ve desde el punto de vista legal, el problema haitiano, inclusive no nos competiría a nosotros ni siquiera. El agravio que constituiría, según a mi minimizado juicio de análisis de cuestiones internacionales y de toda índole, puedo decirte que ¿dónde están ellos tratando de represar el supuesto río? Es posterior a nuestra parte, aunque hay un tratado, pongamos que ellos puedan alegar como argumento de defensa, pero ya el río deja de beneficiar a ustedes de aquí para allá, ahora nos toca a nosotros. Sí, ciertamente podrían ellos alegar, si nos observáramos los tratados internacionales, los acuerdos que hay, diríamos, bueno, de aquí en adelante es problema de la nación haitiana, pero ¿qué resulta? ¿A quién le afectaría a ellos? Si vamos a eso, hay un crimen de lesa humanidad que son de los tipos penales que juzga la Corte Penal Internacional. Entonces podría la República Dominicana, como ente que conoce del impasse, preparar los diplomáticos de nosotros. Lo primero que hay que hacer es retirar nuestra representación diplomática de allá, puesto que en principio tú me dijiste que estamos hablando de un Estado, me lo defendiste tajantemente. Pero que lo es. Lo repitieron, ¿vieron? Es un Estado. Es un Estado. Mire, ellos lo repitieron. Pero tú volviste a lo mismo. Mire, por estar de corita, siempre la gente se lleva una parte. Miren lo que pasa. Y no es más sentido de la palabra. ¿Tú no reconoces que es un Estado? No es un Estado. Vieron, ellos acusaron, miren ahora. Pero entonces tú sabes más que las Naciones Unidas. Miren cómo yo le demuestro a ellos. Tú sabes más que el mundo. Son las 3:56, Jonás. ¡Apágalo! Le voy a demostrar.